Vamos a hablar de un tema que se conoció la semana pasada y que queremos saber los detalles porque la OMS empieza a advertir sobre algunos productos que podrían ser cancerígenos. Claro, y unos productos que es utilizado y mucho, Andrés, como son los edulcorantes. Entonces, a la hora de consumir edulcorantes, ¿qué es lo que debemos hacer aquellos que consumen ante esta situación? Todavía no han nombrado cuáles son. Vamos a tomar contacto con una nutricionista, con Sofía Luciano, que nos va a explicar un poquito más acerca de esto. Y bueno, ¿y qué se debe hacer ante esta recomendación de la OMC? Buen día, ¿cómo andas? Hola, buen día, ¿cómo andás? Bueno, en principio tenemos que esperar al 14 de julio, que va a ser el día en donde va a salir este comunicado para saber exactamente qué es lo que va a venir a decir la Organización Mundial de la Salud. Hay que considerar que existe la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que en realidad lo que determina es, digamos, se recolecta evidencia científica y se divide a diferentes sustancias según 4 grupos. El grupo número 1, con efectos cancerígenos; el grupo 2A, probablemente cancerígeno; el 2B, posiblemente cancerígeno; y el 3, no clasificable. En este grupo 2B de posiblemente cancerígeno es donde se va a salir, digamos, este comunicado, en donde se ubicaría el aspartame, que es un edulcorante muy utilizado industrialmente, como posiblemente cancerígeno. Entonces, lo que nosotros tenemos que también entender es que una sustancia puede tener este rango, digamos, pero después no determina exactamente cuál es el riesgo, sino la persona, digamos, sino lo que tenemos que tener en cuenta es qué consumo se realiza, en qué cantidad, ¿sí? Como para que tengamos también una información como clara de lo que quieren decir, porque hay como muchos términos, sobre todo a nivel estadístico, de interpretación estadística, que cambia, digamos, cuál es el efecto que va a generar a nivel persona, ¿sí? En el organismo. Sofía. Algo que puedo como... Sí. Sí. No, perdón, te interrumpí, pero estaba bueno con lo que ibas a seguir, me parece. Sí. No, algo digo que puedo como destacar es saber que el edulcorante no lo necesitamos como algo esencial en la alimentación. Entonces, si uno no lo consume, no va a estar mal, no va a tener una carencia, y eso por ahí es algo que me parece como importante tener en consideración. Y por otro lado, considerar un poco, hay otras evidencias que sí determinan por ahí que, por ejemplo, el edulcorante lo que hace es aumentar el umbral dulce de nuestro paladar, es decir, que a medida que consumimos edulcorante cada vez vamos a necesitar más edulcorante para cubrir como esa necesidad dulce. Entonces, regular, registrar la cantidad de edulcorante, por ejemplo, que usamos para endulzar, es algo como importante en el caso que lo elijamos como endulzante. Mencionás el aspartamo, que vendría a ser el tipo de edulcorante que está apuntado como probabilidad de causalidad de cáncer. Este aspartamo lo consumimos, por ejemplo, si uno va a un bar y le dan la opción de elegir azúcar o edulcorante, ¿viene en esos sobrecitos de edulcorante o es otro tipo de edulcorante? Sí, en general sí, depende, por ahí se utiliza mucho como endulzante en gaseosas, por ejemplo, o aguas saborizadas, como muy difundido. Después depende por ahí cuál es la versión que uno elija. En general el aspartame puede estar como también dentro de algunos edulcorantes como de mesa. Lo que sí por ahí como importante como aclaración, no estamos estableciendo acá probabilidad de causa de cáncer, sino es posibilidad, que es totalmente diferente, es un rango menor de evidencia, y por eso, como digo, como importante para que no nos alarmemos, porque por ahí cuando escuchamos cáncer nos da mucho miedo, Sí. pero sí lo que tenemos que considerar es, como digo, la evidencia que se va a presentar ahora y respaldar por ahí, bueno, en la acción, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Mi recomendación profesional es que intentemos como concientizar justamente esto que digo, que el edulcorante después, el cuerpo siempre como, el paladar siempre como que me va a pedir más. Entonces, en todo lo que sea como endulzantes que nosotros endulcemos, tengamos siempre el registro de cuánto, para poder ir buscando lo mínimo indispensable, ¿sí? Como para que no se haga como un uso indiscriminado.
Y considerar por ahí estas, sobre todo las bebidas, las gaseosas o las aguas saborizadas, suele ser el consumo más problemático porque consumimos en el país, hay un consumo per cápita muy alto anualmente. Ujú, Entonces, ahí sería algo como importante a determinar la frecuencia de claro. consumo, que es un poco lo que tenemos que esperar a ver cuál va a ser la recomendación. Bueno, está bueno lo que vos planteabas, ¿no? Mientras más se consume edulcorante, más querés consumirlo porque es mucho más dulce el sabor que el azúcar. Exactamente, Claro, y por lo tanto más exactamente. adictivos. Por Bueno, ahí como recomendación de endulzante, lo mínimo indispensable de lo que sea, porque con el azúcar de mesa va a ser el mismo efecto. Entonces, en realidad es lo mínimo indispensable. Bien. Sofía, muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal. Que gracias, que tengas tengas lindo buen día. día.